Este es mi agitador de pinturas. Es una herramienta esencial, pero cuando quiere funcionar. El interruptor de serie ha dicho basta. A veces no arranca. Lo peor es cuando no quiere parar. Podría comprar otro. Podría ponerle un interruptor normal de plástico, pero eso sería demasiado fácil. Vamos a arreglarlo con estilo aeroespacial. Vamos a llevar el modelismo a la luna. En diseño, menos es más. Solo necesito modelar un cuarto de la pieza, porque es simétrica según dos ejes. Con un modificador de espejo en esos dos ejes, el trabajo se hace prácticamente solo. La simetría es perfecta. Para el texto, el relieve lo he puesto hacia afuera. Es mucho más fácil de pintar con un pincel que si estuviese hacia adentro. Podría haber usado una operación booleana para grabarlas hacia adentro, pero busco algo práctico. Ya lo tenemos. Lo exportamos en formato STL y nuestra pieza está lista para salir de la pantalla. Toca bajar a tierra. Para materializar el diseño usamos una impresora de filamento. El proceso es sencillo pero preciso. Funde un hilo de plástico, en este caso PLA a unos 200 grados. La boquilla lo deposita capa sobre capa, como si estuviéramos construyendo un edificio minúsculo. El PLA es aquí ideal, es biodegradable, no huele mal y es muy estable. Tras unos minutos de baile mecánico, la pieza está lista. Del ordenador a mis manos, ya tenemos el panel de control. Para llegar al corazón de la máquina hay que pasar por aquí. 7 tornillos custodian el secreto. 3 están a la vista, pero los 4 importantes juegan al escondite bajo los apoyos de goma. Abrimos el capó y ¡sorpresa! Un laberinto de cables que no esperaba. Hay alimentación para pilas que no voy a usar. Demasiado lastre para esta misión. Y aquí está el culpable. Y aquí su sustituto, pura estética de los años 60. No soy ingeniero eléctrico, no entiendo nada de electricidad, pero la lógica es simple. La corriente entra por un lado y sale por el otro. Toca cortar cables y cruzar los dedos. Si ves chispas, es que vamos por el buen camino. El nuevo interruptor necesita espacio, pero el plástico viejo es traicionero. Truco de veterano, un taladro en cada esquina. Así evitamos grietas y nos aseguramos de no pasarnos de frenada. Uso el scriber de mis maquetas para marcar el camino. Si sirve para panelar un caza, sirve para esto. Con una pequeña sierra de modelismo terminamos el trabajo, despacio, con buena letra y sin prisas. Pero no basta con el hueco exterior, por dentro el compartimento de las pilas estorba, así que también lo hemos desahuciado. Ahora sí, vía libre para la tecnología de los años 60. Antes de sacar el soldador y los pegamentos, toca hacer un simulacro. Nada peor que soldar y que luego no cierre. Aseguro lo que imprimimos con 4 tornillos de 4 milímetros, quizás un poco largos, pero aquí buscamos solidez estructural, no elegancia interna. El interruptor entra en su sitio. Comprobamos que el espacio que ganamos quitando las pilas es suficiente. Conectamos provisionalmente los cables, pulso el interruptor y el motor revive y el sistema responde. Houston, no tenemos fugas. Toca desempolvar el soldador. La última vez que lo usé creo que aún no tenía canas. En modelismo lo usábamos para crear texturas de acero, simular el Cimerit, pero hoy va a hacer su trabajo real. El secreto es sencillo, calentamos el terminal y el cable y cuando están calientes el estaño fluye y baña la unión. Buscamos una soldadura brillante y limpia. Si parece una bola de chicle gris, algo ha salido mal. Un punto de calor, una unión sólida y ya tenemos continuidad eléctrica permanente.
El mayor enemigo de este proyecto no es el voltaje, son las vibraciones. Esto es un terremoto continuo. Podría haber dejado los cables solamente enrollados, pero en este vuelo se soltarían. Por eso los solté. El cianocrilato ha fijado las tuercas, pero es quebradizo, así que añado un refuerzo de silicona caliente. La silicona crea una cama elástica que bloquea los tornillos y absorbe las vibraciones. De este modo no se moverán las tuercas. Hago lo mismo con el interruptor, pero con cuidado, nada de silicona sobre la soldadura por si toca reparar algo en el futuro. Ahora sí, estamos listos para la máxima potencia sin miedo a que se desmonte el panel. Antes de sellar el chasis, mirad estas curiosidades. Sin el compartimento de las pilas nos ha quedado un hangar interior enorme. ¿Veis esos bloques? No son electrónica, es puro peso. Sin este lastre, el agitador saldría volando por la mesa al encenderlo. Cerramos. Ponemos los tornillos y sus tapones de goma. Son el tren de aterrizaje que absorbe el impacto contra la mesa. Y lo mejor, la vieja tapa de las pilas es ahora una escotilla de servicio. Puedo revisar las tripas del sistema sin desmontar nada. Todo en su sitio. De un juguete para uñas a un componente del Apolo. En el taller, la ley de Murphy no perdona. Un bote mal cerrado y la pintura puede acabar donde no debe. Para evitar que una salpicadura llegue a la electrónica, instalo este cierre de goma. La seguridad ante todo. Pero claro, este interruptor está inspirado en el proyecto Apolo. Y en el espacio, con guantes de astronauta, necesitas algo más grande. Le he modelado esta extensión clásica. Ahora no solo parece de la NASA, sino que es imposible no acertar a darle. Y es una tentación irresistible. Cada vez que paso por delante tengo que comprobar que el clic sigue ahí. En los años 60 no había pantallas táctiles. Cada función del Apolo tenía su propio interruptor físico en un espacio minúsculo. Un roce accidental podía cancelar una misión. Por eso inventaron estas protecciones en U. Intenté imprimirlas en PLA, pero son demasiado finas, se rompían con mirarlas y el acabado por capas era horrible. Busqué una alternativa rápida, agujas de tejer de aluminio. Error. Al doblarlas descubrí que son huecas y se parten al momento. La solución definitiva, una varilla de aluminio maciza de 3 milímetros. Resistencia real para un panel que va a vibrar de lo lindo. Ahora sí, el interruptor está blindado contra errores y contra la propia vibración de la máquina. Misión cumplida. El agitador de uñas ha dejado de ser un electrodoméstico barato para convertirse en una pieza de control del módulo de mando. Funciona perfectamente, es sólido, es estanco y tiene ese clic metálico que te hace sentir que vas a despegar hacia la luna. Ahora seamos honestos, si sumo el coste del interruptor, el aluminio, el PLA y las horas de Blender, probablemente me habría comprado 2 agitadores nuevos. Pero para los que crecimos con la carrera espacial y el cine de ciencia ficción, esto no tiene precio. Modelismo es esto, hacer tuyas las herramientas. Si te ha gustado esta locura espacial, dale un buen like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo invento. Si quieres apoyar proyectos así, tienes el botón de supergracias justo ahí abajo. Toda ayuda va directa a comprar más material y quizás más agujas de tejer. Y sobre todo, gracias a mis mecenas, vuestro apoyo es el combustible que permite que este canal siga lanzando vídeos cada semana. Nos vemos en la próxima misión.